Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, como cada sábado en punto de las 8 de la noche. Le agradecemos su presencia el día de hoy y la invitación es que nos ayude a compartir a través de sus redes sociales, a través de Facebook, de Instagram y YouTube, esta página, este live, el Clamor Internacional Online. Gracias nuevamente. Bueno, y como todos los sábados está nuestro pastor, nuestro amigo Gabriel Bautista, mi hermano. Buenas noches. Amén. Dios bendiga a todos los que hoy nos están visitando en la página. Dios bendiga a los que nos siguen. Y Dios bendiga a aquellos que comparten. Amén. Es una bendición para nosotros que ustedes se puedan conectar y poder recibir cada palabra que nosotros estamos compartiendo. Y lo hacemos con todo el amor que Dios ha puesto en nuestra vida para que sea de grande bendición para su vida, para su familia, sea de grande bendición hasta para el matrimonio. Dios bendiga a todos aquellos que hoy se van a conectar o que ya se están conectando. Amén, amén. Por aquí tenemos a nuestro hermano y amigo Abraham Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Queremos invitarles a que nos acompañen en esta noche ya, a que se queden con nosotros, que queden conectados un ratito. Vamos a compartir algo acerca de la palabra del Señor, un tema muy importante, muy interesante, en el cual les invitamos a que se queden con nosotros y descubramos esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así es, bueno, y va a estar a cargo de nuestro pastor, el hermano Gabriel, el tema del día de hoy, para que nos ayuden a compartir. Acuérdese con un amigo, un familiar o alguien que usted sepa, o cuando escuche el mensaje usted diga, este mensaje es para este hermano, es para esta persona, y usted lo comparte, etiquételo por ahí. Va a ser de gran bendición para su vida. Y bueno, pues iniciamos. Bueno, sí, vamos a buscar en nuestra Biblia y vamos a pedir a nuestro hermano Abraham a que nos apoye con la lectura de la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Vamos a invitarles a que busquen por allí, quien tenga, verá, en su teléfono, en su iPad, en cualquier medio electrónico. Queremos invitarles a que busquen esta palabra que está en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, y dice esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él nos dé la dirección para poder interpretar la palabra, para poder entenderla y llevarla al corazón de tal manera que haya cambio de mente, cambio de sentimiento y cambio de voluntad. Y estamos hablando de una transformación en una vida nueva. Amén. Así que eso lo hace el Espíritu Santo y es por ello que necesitamos pedirle a Dios en oración que Él sea el que nos ministre en esta hora. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios del cielo, en esta noche que nos permite, Señor, estar en medio, Señor, de muchas circunstancias en las que se está viviendo en este tiempo. Yo te pido, Espíritu Santo, que por medio, bendito Dios, por medio de este canal, Señor, tu palabra esté ministrando la vida de aquellos que se conectan, de aquellos que, bendito Dios, de una manera u otra, Señor, recibirán esta palabra y que llegará a su corazón y que esta palabra dará fruto en su vida al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, bendito Dios, de una manera poderosa y especial, Señor. Yo lo creo, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para que podamos compartirla con amor y temblor, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que tu Espíritu estará ministrando la vida de aquellos oyentes en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en el tema, en el título de esta palabra que hoy traemos para la vida de cada persona que necesita saber la verdad de Dios a través de su palabra. El título se llama Condenados por el pecado. Amén. Antes de empezar de lleno a esta palabra, el propósito del Clamor Internacional Online es porque el pecado está condenando a la humanidad, tiene cautivada a la humanidad, y por lo tanto
como el título bien dice, condenados por el pecado. Hay una condenación eterna y hoy queremos hablar de esto, amén, sobre el pecado. El pasaje de la Biblia que hoy acabamos de usar como base bíblica, Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, amén. Y entonces dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado condena al hombre por la eternidad. La causa del pecado es toda rebelión, y la rebelión hace separación entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo impuro, entre lo bueno y lo malo. Cuando el pecado se hace presente en la vida del hombre por la rebelión que hay en el hombre, entonces todo lo bueno se hace a un lado y las tinieblas entran a la vida del hombre, de tal manera que el hombre vive sujeto a pasiones, a concupiscencia, de tal manera que el hombre vive condenado al pecado, y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es la muerte. Amén. Así que, hermano, amigo que nos escucha, joven que nos escucha, yo quiero que hoy usted pueda recibir esta palabra. Dice la Biblia en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. El pecado se hace presente en la vida del hombre, y el hombre es obstinado al pecado, y el hombre vive bajo la rebelión del pecado, y el hombre vive bajo la idolatría, porque así lo señala la palabra, que el pecado de la rebelión es como la idolatría, amén. Y es por eso que hoy queremos traer al corazón de cada uno de los amigos que nos escuchan, de aquellos que de una u otra manera quizás no entienden qué es pecado, amén. Hay veces que la gente de una u otra manera no identifica qué es pecado. Amén. Y sobre todo, bueno, lo que es pecado es todo aquello que está en contra de Dios. Amén. Todo lo que es en contra de la ley de Dios es pecado. Y a veces hay personas que dicen que ciertas cosas no es pecado porque ya lo ven algo natural, ya lo ven algo normal, pero a la luz de la Biblia trae consecuencias, tiene una gran consecuencia eso, y como bien el título dice, condenados. Trae una condenación, trae una maldición también, lo que es el pecado. Eso es lo que causa el pecado. Pero es que lo que comentaba el hermano Luis, por ejemplo, hay cosas que la gente más bien ignora lo que es pecado, ¿no? Porque muchas veces el decir una mentira piadosa, dicen algunos, ¿no? Se utilizan ese término, piensan que está justificado, pero en realidad la Biblia a nosotros vemos que dentro de la misma lista donde está el hechicero, el homicida, el adúltero, el fornicario, el borracho, también está el mentiroso. Amén. En esa misma lista hay una lista de muchas personas que pueden estar practicando ciertas cosas, pero tal vez ignoran que eso es desagradable a Dios. Aunque digan, sea una mentira blanca, una mentirita piadosa, una mentirita del color que sea, la Biblia no clasifica que haya, por ejemplo, tamaños de mentira. Muchas veces la gente piensa que pecar contra Dios es matar a una persona, ¿no? O que pecar contra Dios es hacer algo que muy grave, ¿no? Un adulterio, algo. Bueno, ya ahorita ya ni el adulterio y la fornicación ya casi lo ven como algo normal también. Pero las personas creen que pecar contra Dios es hacer algo realmente escandaloso en el mundo, pero en realidad vemos que con el simple hecho de estar pues apartados de Dios es pecado. Amén. El hombre al estar separado de Dios vive ajeno a la vida de Dios y conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Eso estábamos hoy analizando, de que el hombre sabe de Dios, tiene una noción de lo que es Dios, pero no conoce a Dios, que es diferente. Entonces
el hombre tiene que entender, el hombre, la mujer, el joven, todo ser viviente tiene que saber que si vive separado de Dios, vive en pecado. No solamente son el pecado, los frutos del pecado, que es, como decíamos, homicidio, que es adulterio, fornicación, y como decías, la mentira, que por muy pequeña que sea, sigue siendo mentira, y eso es pecado y está condenado por Dios. Pero también tenemos que ver que aunque seamos buenas personas, ¿no?, que ayudamos al prójimo, que ayudamos a los que están tal vez en el semáforo, que le regalemos una monedita o le regalemos un platillo de comida, o a los que pasan, ahorita va las caravanas de migrantes, hay gente quien va y les lleva comida y compra comida y les lleva agua y les lleva tantas cosas, pero eso no determina que yo estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, si yo no estoy en Cristo, realmente no estoy en Dios, aunque sea una buena persona, aunque yo ayude a la gente, aunque yo ayude haga 20 conventos, 10 orfanatorios, y aunque yo haga muchas obras, pero si yo estoy fuera de Dios, entonces quiere decir que Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, el hombre, mientras viva separado de Dios, como decíamos, vive ajeno a la voluntad de Dios, vive ajeno a la vida de Dios, y por lo tanto su fruto, sus obras serán de las tinieblas, y producirá pecado, y sus frutos serán del pecado. Por lo tanto, y el hombre que vive el pecado, su recompensa, porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por ello que hoy estamos haciendo conciencia, que el hombre y la mujer haga conciencia de que a través de Jesucristo podemos ser librados, o el hombre puede ser librado de la condenación eterna. Amén. Y es lo que hoy queremos compartir. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo ser librado de tal condenación por el pecado? Amén. ¿Cómo ser librado de esa condenación eterna? Mira, pastor, yo creo que tenemos que retroceder un poquito. Vamos a retroceder un poquito. Volviendo a nuestra cita bíblica base, que dice que por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Es que quizás muchas personas ignoren y que digan: bueno, ¿de dónde viene el pecado? ¿Cómo se originó? O sea, ¿cómo es que entró el pecado al mundo? El origen del pecado. Y esto nos lo da la cita base que tenemos acá. Entonces, desde allá viene el pecado. No es el pecado, no es de ayer, no es de hoy, no es algo que no es nuevo. O sea, viene desde la creación del ser humano. Te saco quizás un poquito, pastor, de la... No, porque en realidad lo que de una u otra manera estamos enfocando un poquito más es sobre el origen del pecado. Y como bien dice, viene desde el principio, cuando Dios le dijo al hombre que no debían de comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. No de la manzana. No, porque pues la gente de una u otra manera le puso ya nombre al fruto. Pero Dios habló bien claro y le dijo que era de la ciencia del bien y el mal. El hombre donde pudo abrir los ojos y verse desnudo. Amén. Entonces el hombre podemos decir muchas veces el hombre se justifica. No, fue la mujer la que pecó. Pero esto me lleva a pensar que cuando hay un matrimonio bien unido, en sí, siempre el hombre está pendiente de la mujer y la mujer pendiente del hombre, siempre están al tanto de uno y del otro. Yo creo que el hombre pecó por descuido. ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó por un momento de la mujer se alejó del hombre, y entonces se encontró con la serpiente, y la serpiente le dijo: así que ha dicho Dios que no pueden comer de todos los árboles que están en el huerto. ¿Qué sucede cuando la serpiente, de qué manera? Por eso la Biblia tiene como astuta, porque la serpiente dijo una mentira para sacar una verdad. La serpiente en sí no sabía dónde estaba el fruto que Dios le había dicho: de ese fruto no deben de comer. Pero ¿qué sucede? La serpiente fue astuta y le dijo: así que ha dicho Dios que no pueden comer de todos los árboles que están en el huerto.
Y la mujer dijo, no, eso no lo ha dicho Dios, amén. Vamos a buscarlo, amén, para que podamos tener bien claro, amén. Sí, sobre todo hay, Ajá, sí, dice, hermano. hay personas que, como hace rato mencionaban, que podrían decir, es que yo no he pecado, yo no le he hecho mal a nadie, yo ayudo al pobre, yo ayudo a la viuda, yo ayudo a todo el mundo, no he hecho mal a nadie, no he robado, no he mentido, amo a mis padres. Y está bien, digo, no está mal que se haga, pero hay un pecado y este es el que estamos hablando, el pecado original que se cometió dentro del huerto del Edén. Capítulo 2 de Génesis, versículo 15 y 16, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente dice, morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Antes que Dios hiciera a la mujer, Dios le dio instrucciones al hombre que no podía comer de ese árbol. O sea, la responsabilidad como cabeza caía sobre el hombre. Pero bueno, vemos más adelante lo que Dios hace. Creó a la mujer. Y entonces dice la palabra que en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Qué astucia de Satanás, porque sí era Satanás, de la forma en que le dijo a la mujer que Dios había dicho. Así que Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles que están en el huerto. Y la mujer dijo, no, eso no dijo Dios, como diciendo, voy a defender lo que Dios dice. Entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. O sea que le dijo, no comas ni lo toques. Amén. Porque de una u otra manera, al tener contacto con aquello que era atractivo, porque dice la Biblia que era atractivo, era agradable a los ojos, entonces dijo, ni lo toques. ¿Para qué? Para que no muráis. Dios de una u otra manera, Dios nos ha hablado desde el principio con ese sentimiento de guardarnos de todo lo malo, pero el hombre no ha querido. Pues prácticamente es como cuando los que somos padres, tenemos nuestros hijos, muchas veces les restringimos algunas cosas para evitarle algún dolor, para evitarle algún sufrimiento, pero muchas veces nuestros hijos quieren experimentar eso, o vemos al menos que ellos se quedan con eso, ¿no? Y de repente no falta algún compañero en la escuela, no falta algún vecino, algún amiguito, ¿verdad? Que le diga, no, mira, no pasa nada, ¿no? Hazle la labor de la serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños de repente hacen aquello que les restringimos y las consecuencias pues vienen a ser muchas veces complicadas en la familia, complicadas con la relación con el padre y los hijos. Pero este ejemplo que tenemos, Dios siempre ha procurado que el ser humano pues quiere evitarle tantos sufrimientos hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Entonces el hombre no consideró la consecuencia del pecado, la mujer no consideró, porque cuando la mujer se llegó al fruto, a la boca, no solamente ello, fue con el hombre. ¿Qué pasaría? Vamos a pensar un momento, ¿qué pasaría si el hombre hubiera dicho, ¿sabes qué? Arréglatela tú con Dios y yo no voy a comer del fruto. Sería otro escenario, ¿no? No, ya. Pues la verdad que me agarró en curva la pregunta. Sería algo tremendo. ¿Por qué? Porque el hombre tenía esa responsabilidad, pero igual
la Biblia dice que ya era una sola carne. Entonces, ¿qué sucede? De una u otra manera, cuando el hombre le abre puerta al pecado, cuando la mujer le abre puerta al pecado, también entra hacia el hombre, o cuando el hombre le abre puerta, al pecado, también entra hacia la mujer. De una u otra manera viene a hacer estragos el pecado, y como dice, viene a condenar la vida del hombre. Y decía el hermano al principio, el pecado no solamente es una condenación eterna a la que el hombre va a ser castigado, sino que también el hombre vive bajo maldiciones. Vive bajo maldiciones. Por ejemplo, los matrimonios de repente cometen el pecado de adulterio y se separan. Y los hijos también de igual manera, como que es una cadena que va de generación en generación, y es una maldición que va sobre los hijos de los hijos, y así, de tal manera que solamente a través de Jesucristo podemos nosotros encontrar la respuesta para ser librados de esa condenación, para ser librados de esa condenación de muerte, solamente a través de Jesús. Vamos a ver cómo el hombre puede quedar libre de esa condenación eterna. Vamos a buscar en Juan capítulo 8, versículo 32, hermano Abraham, 32, y vamos a dar lectura. Gloria a Cristo. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué pasa para que el hombre pueda ser libre de esa condenación? Que solamente a través de Jesús, dice la palabra de Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. No hay otro mediador más, sino solamente Jesús. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué entendemos con conocer la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Para cuando el hombre conoce, nosotros podemos conocer, podemos experimentar la bendición de ser salvo a través de conocer la verdad. Y entonces, conociendo la verdad, venimos a ser libres ¿de qué? De toda condenación. Amén. Conociendo a Jesús, la verdad, ¿no? La verdad, sí, conociendo a Jesús. Pero es que a mí me llama la atención también en este mismo pasaje de la Biblia, en Juan 8:31 al 35, ¿no? 38 más o menos. Pero dice, por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con los judíos, dice en el versículo 31, ajá, entonces que habían creído, o sea, había muchos judíos que le seguían a Jesús y que habían creído en él. Amén. Pero decía, cuando Jesús les decía: y conoceré la verdad, y la verdad los va a hacer libres, vemos por ejemplo aquí que Jesús les responde, las personas, los judíos le responden y pensaban dentro de sí mismos, o sea, si nunca hemos sido esclavos de nadie. Para empezar, era una mentira, porque ya habían sido esclavos en Egipto. Entonces vemos que ahí no era verdad lo que ellos decían. Le respondían: linaje de Abraham somos. O sea, ahorita traducido a nuestros tiempos, mucha gente dice: es que yo soy de tal religión. Ellos decían: linaje de Abraham somos. ¿Cómo dice que somos esclavos de quién? Entonces muchos dicen: yo soy de tal religión, yo pertenezco acá, yo pertenezco allá. Pero ponen a la religión y en realidad es que no pertenecen a Cristo. Son personas que pertenecen a una religión, pero no pertenecen a Dios. Es que es ahí el detalle, diría Gel, que a veces el hombre no se da cuenta la magnitud del pecado, de las consecuencias del pecado. Y como decíamos al principio, ¿qué es pecado? Pecado es todo lo malo. Es tan solo estar separado de Dios es pecado. Pero ¿qué sucede? El hombre, como tiene una religión, y eso dice: no, pues yo estoy certificado como miembro de esta iglesia y tengo registro de en esta iglesia, y por lo tanto soy salvo. ¿Ah? Y en realidad ser salvo solamente es a través de Jesús. A través de Jesús, a través de haber sido libertados a través de Cristo, ¿no? A través de la verdad, a través de Cristo. Sí. Es ahí donde mucha gente se confunde.
Es que piensan que la religión es la que le va a salvar, que la religión es la que lo va a libertar, que la religión es la que lo va a llevar al Padre, a Dios. Pero Jesús decía que es a través únicamente de Él. Conociendo la verdad, conociendo a Jesús, Él nos va a hacer, a nosotros nos hizo libre, gracias a Dios. Pero también hay mucha gente que sigue escondida en una religión, que siguen escondidas detrás de ese asunto. Es que la religión no salva, volvemos otra vez a lo mismo, sino que solamente Jesucristo. Entonces aquí esta gente les decía, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dice pues que seremos libres? Sí, ¿no? porque ellos se sentían libres. Literalmente andaban caminando de un lado para otro, y esa es la libertad que ellos podían experimentar. Pero Jesús hablaba más allá de una libertad espiritual. Sí, por aquí les responde en el 34, Jesús les respondió, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que los que practican el pecado son el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, de una u otra manera, pero los que han nacido de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios está en ellos. Por lo tanto, nosotros al conocer, al recibir la verdad, al conocer la palabra, al conocer la verdad, entonces nosotros venimos a ser libres de ser condenados. Y vemos en Romanos capítulo 8 versículo 1, la palabra de Dios nos habla y nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso decíamos que la gente de una u otra manera es libre, porque dice: yo no soy esclavo, yo no estoy en una cárcel, yo no estoy en cautiverio, yo pues tengo libertad para hablar, tengo libertad de expresión, y de una u otra manera eso me garantiza o me hace sentir y estar libre. Pero cuando Jesús hablaba de una condenación eterna y una condenación al alma, porque dice la Biblia que el alma que pecare, esta morirá. Por lo tanto, dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es de que Cristo esté en nosotros solamente, sino que nosotros estemos en Cristo, que nosotros vivamos para Él y que nosotros vivamos bajo la voluntad de su palabra. Por lo tanto, el hombre, para que pueda ser librado, en primer paso tiene que conocer la verdad, y esa verdad lo va a hacer libre de toda condenación. Punto número 2 es recibir y creer en Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, pero puede ser que sea fornicario, adúltero, sea una persona que vive bajo la maldición de la mentira, de la contienda, del pleito, de la arrogancia, del orgullo, y de una u otra manera ellos pueden expresar: no, pues yo creo en Dios. Incluso hay gente que dice: yo creo en Diosito. ¿Ah? Pues es que, a no ser que sea ateo, todos creen en Dios. Tú le preguntas a cualquier persona: ¿tú crees en Dios? Sí, por supuesto que creo en Dios. Pero le sirve, no lo hace. Ahora, es que no es nada más creer en Dios, sino también recibirlo. Una cosa es como, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. De repente alguien toca a la puerta de mi casa, ¿no? Y me dice: ¿sabes qué? Yo quiero bendecirte. Yo vengo con el deseo de bendecir tu vida. Y yo nada más lo estoy escuchando, porque para mí es una persona extraña. Yo no lo conozco, y pues él me insiste de una u otra manera: es que quiero entrar y quiero bendecir tu vida, bendecir tu casa, quiero cambiarte, quiero llenarte de bendición. Y yo pues muy indiferente, y yo dudando, con desconfianza, no lo conozco. Y entonces estoy en un punto en el que: sí, no, pues sí, yo también creo en Dios, y no, pues sí, quizá le puedo decir a todo que sí, pero no le abro la puerta de la casa. Y mientras no le abro la puerta de la casa, yo no voy a saber si lo que me está diciendo es verdad o es mentira.
Entonces nosotros sabemos que Jesús no es un Dios verdadero. Jesús es un Dios de verdad. Jesús dijo, dice su palabra que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho, de su palabra. Y todas las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros decimos, creemos en Jesús, pero no le recibimos, porque al recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, le vamos a dar un lugar en primer lugar. Le vamos a dar el centro de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él tome lugar en nuestra vida. Amén. Porque mientras nosotros no le damos lugar a Jesús a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, nosotros vivimos bajo el dominio de nuestra carne, de nuestro egocentrismo, que es el yo. Amén. Amén, amén. Sí, sobre todo cuando una persona viene a Cristo, toma la decisión de seguir a Cristo, de creerle a Dios, lo que comentaba, ¿no? Que la carne va a poner en contra, los deseos, las pasiones todavía se mantienen ahí. Pero hay un detalle, que nosotros debemos de tener a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a pensar en Dios, a meditar en su palabra, a buscar su rostro, a buscarlo cada día, los deseos o los pensamientos hacia el mal, hacia hacerlo lo malo, se va disminuyendo, se va haciendo a un lado, y es ahí donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Amén. Pero es una búsqueda continua, porque si no lo hacemos, la carne siempre se va a oponer. La carne clama hacia abajo, pero el espíritu clama hacia arriba. Entonces es una lucha constante, y debemos de buscar para que el pecado se quite completamente de nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado de una u otra forma, pero aquí tenemos a Dios, quien es que nos ayuda, quien nos liberta. ¿Y de qué forma? Creyendo y recibiendo a Cristo como nuestro sanador, como nuestro libertador. ¿Qué sucede cuando creemos y recibimos a Jesús? Nos da un derecho legal, como cuando nosotros, cuando cada uno de nosotros, cuando nació tus hijas, ahora que van a nacer tu bebé, amén. Amén. Y cuando nacieron mis hijos, nosotros sabemos que el siguiente paso es llevarlo al registro civil y ponerle nuestros apellidos. Entonces, como decir, es asentarlo, ¿no? Y entonces le damos el derecho legal de ser, en el caso de mi hijo, de ser mi hijo con mis apellidos, el apellido de mi esposa, y entonces tiene todo el derecho legal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros creemos y recibimos a Jesús, venimos a tener un derecho legal. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. ¿Qué sucede? Que no cualquiera es hijo de Dios. En la humanidad, el mundo, ¿qué dicen las personas allá afuera del mundo, no? Todos somos hijos de Dios. Y es la equivocación más grande del hombre al sentirse hijo de Dios. Somos creación, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Por lo tanto, el hombre viene a ser creación de Dios, como todos. Aún los animales, las plantas, todo lo creado es creación de Dios. Pero nosotros, la humanidad, hay una diferencia entre hijo y creación. Por lo tanto, para nosotros, la Biblia dice que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, y entonces estamos condenados. Pero es por eso Jesús vino a morir por la humanidad, se entregó a sí mismo para entonces justificarnos a través de Jesús, a través del sacrificio, y presentarnos justos delante del Padre. Pero ¿qué sucede? El hombre no entiende esto, que tiene que creer y recibirlo en su corazón. Pero yo creo que también habría que explicar un poquito más. Yo digo esto, quizás para nosotros es tan obvio este versículo de San Juan capítulo 1 versículo 12. Es tan obvio poderlo entender. Pero hay personas que no entienden este versículo. Al menos a mí me ha tocado platicar con algunas personas,
Y ellos no entienden, ellos dicen es que todos somos hijos de Dios. Pero por más que se le explica, por ejemplo, el versículo 12 de capítulo 1 de Juan, no entienden. Yo creo que habría que explicar un poquito a qué se refiere cuando dice más a todos los que le recibieron. O sea, ¿qué significa esa palabra a los que recibieron? Cuando el hombre abre su corazón, por ejemplo, vemos la vida de Nicodemo. Dice que Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dijo Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué sucede? El hombre es un ser tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente. Dios no hizo al hombre para que muriera. Por eso el hombre, al momento de ser amenazado por la muerte, por alguna enfermedad, lo primero es que empieza a llorar desesperadamente y, como dice, hace todo lo posible para que pueda ser librado de la muerte. Pero es imposible, porque la muerte, cuando está ya puesta, está señalada, nadie la puede detener. Entonces, solamente la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El hombre fue creado para vivir eternamente, pero por el pecado está condenado y por lo tanto está destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús viene y se entrega a sí mismo para que nosotros, bajo el derecho legal de recibirlo en nuestro corazón, de creer, primeramente, creer en Él y recibirlo en nuestra vida, entonces venimos a tener un nacimiento de una vida nueva. Entonces, lo que le decía a Nicodemo: tú no vas a entender nada, en otras palabras, no vas a comprender nada si no naces de nuevo. Primero le dijo: tienes que nacer de nuevo para que puedas, gloria a Cristo. Realmente tenía que tener ese nuevo nacimiento del agua y del espíritu. O sea, Nicodemo estaba carnalizando lo que Jesús le decía. Lo sí, tomaba de una forma literal natural, y carnal, ¿no? Ajá. Carnal. Entonces, por eso decía: ¿cómo puedo yo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y le dijo: tienes volver a nacer. Tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Esa es la bendición que hoy nosotros tenemos, que a través de la fe nosotros podemos ver el reino de Dios, a través de su palabra, a través del discernimiento de su palabra, por medio de su espíritu, que es otro asunto que vamos a hablar más adelante. Hoy nosotros podemos ver el reino de Dios establecido en nuestra vida. Y lo vemos en el Padre Nuestro, cuando Jesús enseñaba a los discípulos a orar, decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Dios quiere establecer su voluntad, su reino, a través de su Hijo. Por lo tanto, tenemos que creer y tenemos que recibirlo para que entonces se pueda dar en nosotros un nacimiento nuevo. Y dándose un nacimiento nuevo, entonces dice: podemos ver. Y luego le dijo: para que puedas entrar tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Qué sucede? Ahí abarca un poco también lo que es el bautismo. Entonces, creer y recibir a Jesús, no queda nada más decir: Señor, yo creo y te recibo en mi corazón. No queda ahí nada más. Viene un cambio de mente, o sea que viene un arrepentimiento. Ese arrepentimiento es donde viene a darse un cambio total, de tal manera que es donde Dios, a través de su espíritu, entra en nuestros corazones y no entra para
para salirse a la vuelta al siguiente día. No, Él entra para vivir por el todo. Hasta que el cuerpo aguante, dijera, ¿no? Porque realmente hasta que la muerte a nosotros nos separe. Siempre, bueno, hay dos decisiones muy importantes en el ser humano. Una de ellas es cuando elige la persona con la que se va a casar, con quien se va a casar, porque con ella va a permanecer toda la vida hasta que la muerte lo separe, y lo mismo la vida con Cristo. O sea, la persona que se ha entregado a Cristo, que ha creído y que ha recibido a Cristo, esa persona debe permanecer en Cristo siempre. Las palabras de Dios deben permanecer en Él y Él debe permanecer en Dios. Entonces es ahí donde empieza la vida nueva en una persona, ¿no? Una persona que ya no hace más el pecado, que ya no practica más el pecado, y que si en algún momento llegara a pecar, decía el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 2, decía que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. No quiere decir que el cristiano nunca va a pecar, ¿no? No, al contrario. Pero no deliberadamente. Al contrario, no le está dando licencia para pecar, sino que de una u otra manera en Cristo Jesús, en una vida nueva, no podemos pecar. Porque a través... Ahora, ¿qué sucede? No solamente queda que recibamos y que yo crea en Jesús y que yo lo reciba y nada más, no. La Biblia también nos habla en Marcos 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué sucede? El crecimiento de una vida de una vida cristiana, el crecimiento de una vida nueva, no se queda solamente que yo creo, lo recibo y nada más. No, vienen cambios de actitudes, cambio en la voluntad del hombre. Cambios radicales, ¿no? Un cambio en la radical vida de una persona. Sí, entonces, ¿qué sucede? Es cuando el interés de decir yo me voy a bautizar públicamente, viene a bautizarse, y esa condenación que estaba sobre su vida ya no es más. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, a través del bautismo, vino a ser libre. El bautizarse y morir al pecado, abandonar al pecado totalmente. Cuando uno ya tiene esa conversión verdadera, ese arrepentimiento verdadero, entonces viene el cambio de actitudes, viene el cambio de vida, y entonces podemos reflejar hacia el mundo una vida nueva. ¿Qué pues dice Romanos 6:1-3? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo representa muerte y representa vida. A través del bautismo, en semejanza a lo que Jesús hizo, murió y resucitó al tercer día, y por medio de él nosotros somos salvos. Pero lo maravilloso de todo esto es de que volvemos a nuestro texto base, que dice que así como la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, también dice que por la muerte de Cristo, o por la obediencia, habla también de un hombre, pasó la vida a todos los seres humanos. O sea, por la desobediencia de uno vino el pecado y entró la muerte, y por la obediencia de uno ahora viene la vida eterna para todos nosotros, ¿no? Sí, esa es la oportunidad más grande que hoy tenemos, que solamente a través de Jesús. Parece muy complicado para muchos, pero es algo en el cual Dios ha dejado para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que el hombre se pueda acercar y pueda recibirlo en su corazón, y pueda permitirle al Espíritu Santo que transforme su vida radicalmente. Pero fíjate, hermano, que eso es algo que la gente o muchas personas no logran entrar en su mente. Si dice: yo llevo 50, 60 años de ser una persona pecadora, mala, hay personas que reconocen que han hecho cosas terribles durante todo su tiempo de vida,
He platicado, por ejemplo, con alguna persona que ya lleva 68 años de vida y platicándole y compartiéndole esta palabra, me dice, mira, eso es imposible que yo, habiendo hecho tantas cosas durante todo mi tiempo de vida, con una simple oración y en un momento Dios vaya a borrar todo lo malo que hice durante 60, 70 años. Es que la culpabilidad del pecado es fuerte. Acuérdate que hay un enemigo de nuestra alma y se llama Satanás, y los demonios que con él están día y día batallando en una culpabilidad al hombre, de tal manera que el hombre se sienta tan culpable que pueda seguir viviendo en el pecado. Pero dice la palabra de Dios en Romano, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Toda esa condenación que nosotros merecíamos, esa culpabilidad de pecado que nosotros nos correspondía como derecho legal, Jesús los cargó, se hizo maldición por nosotros y pagó el precio a precio de sangre, y por lo tanto a través de él somos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados. Es ahí, por eso decía, sí es verdad, mucha gente se le complica porque el enemigo siempre viene a la mente y a llenarlos de culpabilidad, pero Dios por eso nos puso a nosotros como luz en medio de la oscuridad. ¿Para qué? Para que podamos alumbrar a aquellas almas que están en el pecado, para que esas almas puedan ser libres de esa condenación. Por lo tanto, no hay condenación para aquel que cree en Jesús. Yo creo que lo importante a todo esto es que podamos decirle a las personas de que no todo está perdido, de que hay esperanza en Cristo Jesús. O sea, no pongas tu esperanza en una religión, no pongas tu esperanza en una persona, en un partido político, en el presidente, en algún diputado, en algún cualquier personaje, sino solamente, decíamos hace un momento, a través de Jesucristo. Dijo Cristo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Entonces, no podemos nosotros ir a nadie más. Vemos que nuestra vida pasada no ha sido buena. Hemos hecho tantas cosas en las cuales nosotros hemos hecho, ¿verdad? No sé, si pudiéramos enlistar ahorita una lista, sería como una lista de del rollito ese que ponen en la sumadora del súper, y terminaría ese rollo y quizás conectaríamos otro y no terminaríamos de escribir todas las cosas malas que en algún momento nosotros hicimos. Pero de que nosotros venimos a Cristo, damos gracias a Dios, porque Él dice que borró nuestros pecados y los echó a lo más profundo de la mar. Entonces vemos que a partir de ahí para acá, Cristo toma el control de nuestras vidas y ahora somos unas personas nuevas. ¿Sí? Dios renueva nuestra mente, Dios renueva nuestras acciones, todo lo que nosotros comenzamos a hacer, y es ahí lo glorioso donde podemos nosotros decirle a otras personas que Cristo te puede cambiar la vida. No todo está perdido, Cristo es la respuesta para el mundo hoy, ¿no? Amén. Pues haciendo una recopilación de lo que Dios trae para el hombre hoy en día, lo que el hombre necesita es conocer la verdad. Conocer la verdad es lo que va a traer libertad para su vida, va a traer paz a su corazón, va a traer armonía con los suyos, y a través de recibir a Jesús bajo un derecho legal. Yo puedo decir que mi nombre es Gabriel Bautista Cornelio porque tengo un acta que oficialmente estoy registrado ante el padrón de registro civil, bueno, y de INE, y donde quiera estamos ahorita registrados, y esa es mi identificación, porque tengo un derecho legal bajo ese registro, ¿no? Como un ciudadano de un país, ¿no? Y que soy mexicano, ¿no? Sí. Entonces, así de esa manera, cuando nosotros recibimos y creemos en Jesús, y no solamente eso, sino el otro punto a seguir es bautizarnos. No solamente, hay mucha gente, y esto va para los cristianos, que llevan tiempo en el evangelio y pasan años y tienen años y años y no se quieren bautizar, porque dicen, no, es que yo para bautizarme
lo tengo que pensar bien. ¿Ah? Todavía Y me cuando van a cometer pecado no lo piensan. Entonces es ahí donde no podemos seguir engañados. El cristiano va creciendo día a día. Del momento que recibe a Jesús, del momento que conoce la verdad, viene a ser libre. Y por lo tanto viene a ser libre recibiendo y creyendo en Jesús. Y lo que le sigue, el siguiente paso es bautizarse. Y si ese cristiano no se ha bautizado y tiene más, no sé, un año ya en el evangelio, supuesto evangelio, porque el evangelio en él todavía no, porque tiene miedo de comprometerse, y entonces ahí donde no hay un nacimiento nuevo. Y si no hay un nacimiento nuevo, no hay vida nueva. Pues el problema también viene de raíz. Estamos hablando de la condenación que trae el pecado a la vida de las personas. El pecado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Por qué aún gente dentro de la iglesia no quiere hacer un compromiso con Dios? Porque no quieren dejar vidas ocultas que tienen, que practican alguna cosa, que tienen algo escondidito por allá y que saben que si hacen compromiso con Dios, tienen que dejar y tienen que renunciar a ciertas cosas. Cuando uno le habla del evangelio a una persona que por primera vez se le está presentando el evangelio, muchas veces no quiere aceptarlo porque dice, si yo les digo a estas personas que sí, comienzan a hablarme de la palabra y entonces tengo que dejar quizás a las 2 novias que tengo, quizás tengo que dejar, ¿verdad?, a una de las 2 o 3 mujeres que tengo por ahí escondidas, o quizás probablemente tenga yo que dejar, no sé, hay muchísimas cosas, pornografía, hay cosas que en lo oculto muchas personas practican, y eso es algo que les lleva a no querer hacer un compromiso con Dios, o a no querer recibir la palabra de Dios, porque no quieren dejar el placer, ¿no? Sí. Placer del pecado, de la El carne. pecado, sí, del pecado, por supuesto. Pues es ahí donde queremos dejar en el corazón de los amigos, de aquellos que no conocen, que no han recibido a Jesús. Quizás tienes una religión, quizás has estado por años en una iglesia, pero no has entendido el significado de recibir y creer en Jesús. Porque si le creíste, si lo recibiste, entonces los años en tu vida que ha pasado porque no te has bautizado y no has hecho un compromiso como se debe de ser y como corresponde de un verdadero cristiano. Ahora, Dios tiene un propósito contigo. Y en esta hora quisiéramos hacer una oración por aquellos que de un corazón sincero, verdadero, quieren abrir su corazón para que Dios entre en su vida. Amén. En esta hora yo quisiera hacer una oración especial para aquellos que quieran abrir su corazón y dejar que Jesucristo reine en su vida y venga a tener un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer esta oración. Si tú estás ahí, amigo, quiero que cierres tus ojos. Y cerrar los ojos es para que no te distraigas por nada y que reflexiones en tu vida cómo te has conducido. Si sigues en la práctica del pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. La palabra de Dios es tan clara que no podemos seguir nosotros en la práctica del pecado. Algunos dirán, ¿quién no peca? Todos pecamos, sí, pero hay un pecado ocasional. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Nosotros en Cristo Jesús, a través del conocimiento de la verdad, no podemos seguir pecando, porque la simiente de Dios está en nosotros, de acuerdo a lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedir al Espíritu Santo que pueda ministrar tu vida ahí donde estés y puedas hacer un compromiso y puedas recibir a Jesús en tu corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hasta donde esta palabra haya llegado, Señor,
hasta donde este mensaje, Señor, haya tocado los corazones, las vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que bendigas a cada hombre, a cada mujer, que hoy, Señor, a través del mensaje de tu palabra, toma reflexión, Señor, de su vida en el pecado. Bendito Dios, hoy hemos hablado a través de la palabra que la paga del pecado es muerte, pero hay un regalo tan grande que es a través de Jesucristo tu Hijo. Y te pedimos, bendito Dios, que traigas, bendito Dios, que sea redarguida la mente y el corazón del amigo, de la amiga, y que puedan ellos darte lugares a tu espíritu, a tu palabra, y puedan nacer de nuevo en una vida nueva en Cristo Jesús. Bendice los corazones, bendice las vidas, y creemos en el nombre de Jesús que ellos comienzan una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos, Señor amado, que bendigas a todos aquellos que aún, Padre, cerraron su corazón a esta palabra. Te pedimos que obres, Señor, que toques su vida, Padre, que el tiempo, Señor, que tú tienes señalado, ellos puedan venir a la verdad que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este día, y bendice a mis hermanos y amigos que estuvieron con nosotros durante este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, hermano Luis, hermano Abraham, yo creo que la palabra es clara. La palabra es clara en cuanto a que no podemos nosotros vivir una vida a nuestro antojo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cristo Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo todos los días, y entonces puede seguirla. Entonces nosotros no podemos seguir viviendo, si queremos agradar a Dios, por supuesto, porque las personas pues quizás escuchan algún mensaje acerca de esto y muchos lo van a ignorar, ¿no? Muchos van a decir: yo no necesito de Dios, porque hay muchas personas que yo en algún momento así tuve también ese pensamiento. Yo me creía una persona buena y yo decía: yo no necesito a Dios. Dios es para los borrachos, para los drogadictos, para todos esos. Yo me consideraba una persona buena. Pero gracias a Dios, porque la luz de Dios vino a mi vida y vino a traerme el conocimiento para poder entender más de la palabra de Dios. Y pues ahora caminamos negándonos a nosotros mismos todos los días, ¿no? Amén. Bueno, amén. Sí, sobre todo que aún tienes oportunidad. Dios, si tú escuchas esta palabra hoy, Dios te da la oportunidad de que te arrepientas, de que busques a Dios y dejes todo lo malo, porque Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento, que Dios quiere que tú puedas ser salvo. Entonces, ahí está la invitación para que busques a Dios, para que dejes lo malo y tu alma pueda ser salva y un día pueda estar delante de Dios en su presencia y verlo tal cual es, cara a cara. Amén. Sí, aquí nada más, ya como último comentario, muchas personas dicen: yo me voy a acercar a Dios hasta que deje algo malo de mi vida, ¿no? Hay personas que están practicando o que están haciendo algunas cosas terribles en su vida y dicen: yo me voy a llegar a Dios, yo voy a buscar a Dios, cuando arregle este problema, entonces voy a buscar a Dios. Y es el error más grave, yo creo, de las personas, porque Dios nos está esperando así como estamos. Dios nos está esperando así como estamos en este momento. Dios quiere mostrarnos, ¿verdad?, la verdad de su palabra para poder corregir nuestra vida a través de la palabra. Y no es que quiere decir que voy a corregir mi vida primero para que después venir a buscar a Dios, ¿no? Es como si yo estuviera enfermo y voy a decir: no, ya que yo me mejore voy a ir con él. Para no darle lástima al doctor, me voy a poner bien y después voy a consulta, ¿no? Es incorrecto eso. Bueno, entonces yo creo que te digo, es claro el mensaje. Amén. 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 Bueno, gracias a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo. Estén pendientes de nuestra programación a través de YouTube, Facebook e Instagram. Y sobre todo que por aquí ya vamos a tener a las hermanas
que van a estar también ya dando su mensaje. Esté pendiente de la programación, que muy pronto ya estarán compartiendo, van a estar impartiendo el mensaje también de la palabra. Así que bueno, la invitación es la misma, síganos a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Mi hermano Gabriel, gracias. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Hemos visto que la página va creciendo. No tenemos ningún interés de fama, solamente nos llenamos de gozo porque creemos que el mensaje va a llegar a muchas vidas. Amén. O que está llegando a muchas vidas. Amén. Y eso es lo más agradecido que podamos estar, que el mensaje no se está quedando ahí nada más, sino que está llegando a muchos lugares, está llegando a muchas personas, y que Dios tiene planes, Dios tiene propósito con todo ello. Y damos gracias a Dios. Dios bendiga grandemente su vida, su familia, y vamos a estar aquí para bendecir cada día las vidas en el nombre de Jesús, porque el Señor nos ha dado la bendición de bendecir a través de su palabra. Amén. Mi hermano Abraham, gracias, mi hermano. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque a través de las situaciones a veces complicadas tiene que venir, pero gracias a Dios porque nos permite poder estar y poder compartir algún versículo de la palabra que puede ser de bendición para alguien que esté en aflicción en algún momento. Gracias a Dios, síganos a través de nuestras páginas y les invitamos a que se sigan conectando y le sigan dando like a nuestra página, ¿no? Amén. Bueno, se despide su amigo Luis Notario y nos vemos para el próximo sábado a las 8 en punto de la noche. Dios les bendiga.